Invertir en dividendos en Chile o en Estados Unidos. Este fue un tema que salió el día de ayer en una de las sesiones del curso de instrumentos dividenderos que tenemos con Víctor. Y este es un tema que es bien importante porque salió en esta sesión bonus de inversión en Estados Unidos y salió esta pregunta: ¿qué conviene más? ¿Dónde están las diferencias fundamentales en estos dos mercados para los dividendos? ¿Cómo está, amigo mío? Bien, pues excelente, como siempre. Muy buena pregunta. Yo me he hecho muchas veces esta pregunta y la verdad es que tiene varios matices. Van a haber detractores, van a haber quienes estén a favor y la verdad es que no existe una respuesta única, sino más bien de la estrategia que uno quiera seguir, los planes, etcétera, etcétera. Y aquí queremos comentarle un poco las diferencias que hay entre dos mercados que son muy distintos cuando hablamos de una estrategia dividendera. El mercado chileno es un mercado, primero, que no tiene mucho crecimiento por la ley chilena, por la ley de sociedades anónimas chilena, que establece que todas las empresas que están en bolsa están obligadas a repartir al menos el 30% de las utilidades a los accionistas. Eso genera, naturalmente, que las empresas crezcan menos. ¿Por qué? Porque el crecimiento de las empresas se va a calcular siempre en función de las utilidades que retienen. O sea, si el día de mañana ustedes tienen un negocio en su casa y todas las utilidades de su negocio las retiran, se las llevan para su casa, no las reinvierten en el negocio, naturalmente ese negocio va a crecer menos que otros negocios. Entonces, esta ley de sociedad anónima abierta limita un poco el crecimiento comparado que pueda tener Chile respecto a otros mercados donde las empresas no tienen la obligatoriedad de pagar dividendos. ¿Vale? Obviamente en Estados Unidos hay empresas muy buenas desde el punto de vista de los dividendos, porque al final del día, ¿qué cosa es el dividendo? El porcentaje de la utilidad que reparte la empresa a los accionistas. El problema de Estados Unidos es otro. El problema de Estados Unidos son los múltiplos. Ojo, la inversión dividendera en Estados Unidos es muy buena, se llama DGI, pero tiene unas características distintas y pagamos múltiplos distintos en Estados Unidos. Y ahí es donde está el diferencial. Exacto, porque al final esos múltiplos que nosotros estamos pagando, bueno, siempre que nosotros invertimos en una acción, recordemos que somos socios de un negocio y lo que estamos viendo es las perspectivas de futuro que tiene ese negocio. Cuando nosotros pagamos hoy día un precio, lo que estamos haciendo también es pagamos en función a lo que creemos que ese negocio nos va a retornar en el futuro. Como en Estados Unidos, el mercado tiene más bien una tendencia al crecimiento. Lo que se esperaría es que esa cotización suba, que a la empresa le vaya mejor, que reparta mejores dividendos y por lo tanto hoy día tendríamos que, entre comillas, pagar un precio mayor por esos beneficios futuros. En cambio, en Chile, efectivamente, por esta ley de sociedad anónima, las perspectivas de crecimiento son menores y por lo tanto, entre comillas, nuevamente, podríamos estar pagando un menor precio por ese crecimiento futuro o esos resultados futuros. Entonces, efectivamente, la lógica de entender que estamos en mercados distintos nos ayuda un poco a entender por qué el mercado chileno funciona de una manera y por qué el mercado estadounidense funciona de otra manera. Y yo creo que lo principal es el tema del crecimiento, las perspectivas de crecimiento que tienen las empresas. Claro, de hecho, aquí vamos a compartir pantalla y vamos a la página de Investing y aquí vamos a ver algunos temas de múltiplos. Veamos múltiplos de algunas acciones. Una de las acciones icónicas que hay en Estados Unidos desde el punto de vista de las empresas que van subiendo permanentemente los dividendos es Procter Gamble, P&G. Mm. P&G, este negocio es tremendamente icónico. Dividend Kings. Los Dividend Kings son estas empresas que llevan más de 50 años subiendo los dividendos ininterrumpidamente. Fíjese, cotiza un precio-utilidad de 25,34. Ya, este indicador básicamente representa cuánto es el precio del negocio en relación a las utilidades que ha reportado en los últimos 12 meses. Rentabilidad por dividendo, 2,58%. Ahora, ¿dónde está la magia en este tipo de negocios? Si vamos a ver los dividendos, mirar aquí dividendos, vamos a encontrar que los dividendos, fíjense que son crecientes. Las empresas norteamericanas por lo general reparten 4 dividendos en el año, son dividendos de manera trimestral. Entonces, si Mm. vamos viendo en el tiempo, estos dividendos tienen todos los años, o sea, todos los años son más altos, año contra año. Esa es la característica o una de las características de estas empresas norteamericanas, ¿vale? Mm. Entonces tenemos dividendos que son crecientes, pero múltiplos de precio-utilidad altos. Por otra parte, si vemos la parte de ratios,
para ver, por ejemplo, cuánto es el precio de la acción en relación a su valor contable, es el price to book 7,68. O sea, el valor bolsa libro es 7,68 veces. El accionista está hoy día pagando 7,68 veces el valor contable. Eso en el mercado chileno no ocurre. Las empresas dividenderas están muy por debajo de estos ratios en Chile. Entonces, en Chile tenemos menos crecimiento, mayor retorno por dividendo en general y obviamente cotizaciones más baratas en ese sentido, pero tenemos menos crecimiento. Entonces, acá en el mercado norteamericano estamos pagando ese crecimiento hipotético. Entonces, ahí hay un punto importante. El mercado, cuando hablamos de dividendos, en el mercado internacional, generalmente tenemos rentabilidades de entrada muy por debajo de lo que podemos encontrar en el mercado chileno. Lo que no quiere decir que sea peor, porque efectivamente la estrategia que se suele usar en el mercado internacional es la famosa DGI, que es ir comprando recurrentemente estas acciones para que en el tiempo se vayan valorizando, porque tenemos, ¿cierto?, las cuatro componentes. Tenemos el aporte que vamos haciendo constantemente en la inversión, tenemos la valorización de la acción, porque si son empresas que tienen crecimiento constante, lo natural sería que la acción también vaya subiendo de precio. Además de eso, tenemos la reinversión en los dividendos, o sea, cada dividendo que me llega, yo voy comprando más participación de la empresa y finalmente que el dividendo es creciente y por lo tanto cada vez me va a entregar más dinero. Entonces, efectivamente, al inicio quizás voy a tener un 2-3%, pero esa porción que yo compré hoy día, si el dividendo va creciendo todos los años, en algún momento me va a entregar un 5, 7, 10, 12% incluso, y mientras mucho más tiempo vaya ejecutando esta famosa bola de nieve, cada vez esa porción que yo compré al inicio me va a entregar mucho más retorno en el largo plazo. En Chile es diferente. En Chile tenemos empresas que efectivamente tienen menor crecimiento, que el dividendo no siempre crece. De repente, si el mercado chileno se estanca, las empresas bajan el dividendo y después lo vuelven a subir y bajan. Entonces, no podemos hacer esa proyección de crecimiento futuro. Sin embargo, en una economía normal donde el país crece, las empresas igual van a ir creciendo, no a la misma tasa, por supuesto, que en Estados Unidos. Y ahí lo que buscamos generalmente son altos dividendos iniciales para que ese alto dividendo lo podamos reinvertir y, dado que la reinversión es más alta, compensa, por así decirlo, ese bajo crecimiento. Entonces son estrategias distintas. En una tenemos, en Estados Unidos tenemos una estrategia de largo plazo de crecimiento y en Chile podríamos decir que es un mercado como tipo vaquita lechera, ¿cierto? Claro, Tengo alto dividendo inicial con perspectiva de bajo crecimiento futuro, pero que igual crece. claro, esas son líneas bien interesantes. Ahora, para empezar a investigar dividendos en Estados Unidos, les recomiendo muchísimo este ETF que ya lo hemos mencionado en otros eh, capítulos, que es básicamente el DEGRO. El DEGRO es un instrumento que tiene como filosofía de inversión, dice, busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por valores de renta variable de Estados Unidos con un historial de crecer dividendos consistentemente. Entonces, este es un buen instrumento para empezar a mirar cuáles son probablemente las mejores empresas dividenderas. Si nos vamos al ítem posiciones, las principales posiciones de este ETF podrían ser acciones que uno podría empezar a mirar a nivel individual para decir, bueno, son buenas o son malas, qué tan caro es este mercado. Y aquí tenemos, bueno, Exxon, petrolera, que hoy día está en PER más o menos de 13 veces. Microsoft. Microsoft es una de las muy buenas empresas del mundo. Y de hecho, fíjense Microsoft que está en la segunda posición. 3,17% del ETF son acciones de Microsoft. Si nos vamos a ver Microsoft, uno dice, pero Microsoft no es una empresa dividendera. No es una empresa dividendera. Dice, el dividendo de entrada de Microsoft es 0,7%. Esa es la rentabilidad por dividendo. A eso también hay que descontar los impuestos que hay que pagar en origen en Estados Unidos, que era hasta el año pasado 30, teóricamente bajó al 15, pese a que hay algunas corredoras que están, no sé por qué, reteniendo 30% todavía. Pero efectivamente, estas empresas, miren, 38,05 precio-utilidad, pero efectivamente estas empresas son
muy fuertes en temas de crecimiento de los dividendos. ¿Por qué? Porque al final del día el dividendo es un porcentaje de la utilidad. Entonces, si miramos el gráfico a 5 años, tenemos un gráfico que es alcista. Esto es lo que buscamos principalmente en Estados Unidos. Apreciación del capital junto con dividendo creciente. En este caso, el dividendo es prácticamente inexistente, o sea, no tenemos que ni considerarlo en la ecuación. Pero efectivamente aquí vamos a ver que hay un incremento de manera consistente de los dividendos. Todos los trimestres están entregando y una tasa de crecimiento del dividendo de más o menos 10%. 10-12% es la velocidad con la que crecen los dividendos. Entonces, es muy interesante esta empresa. Y si nos vamos al ETF, bueno, en el ETF lo que vamos a encontrar es que el rendimiento por dividendo del ETF, donde todas estas empresas tienen la capacidad de ir creciendo, tienen que el rendimiento de entrada es 2,29%. Esa es la rentabilidad por dividendo inicial que tenemos acá, donde lo que esperamos obviamente es que esto vaya subiendo año contra año. Fíjense el múltiplo precio-utilidad, 20 veces. Esto obviamente está incorporando tasas de crecimiento. Se está asumiendo que el instrumento o que las empresas van a ir creciendo y el múltiplo precio-valor en libros 3,37. Correcto. Entonces, estas son características clásicas del mercado norteamericano, donde obviamente, de hecho yo tengo este instrumento, podemos invertir en dividendos allá, pero el dividendo en Estados Unidos, no, este 2,29% de ahora no es tan relevante. Lo que importa es la tasa de crecimiento de ese dividendo. Exacto. De hecho, esto es bien importante porque esto yo creo que es lo que define finalmente si alguien va a invertir en Chile o en Estados Unidos. Es el retorno esperado. Yo creo que si una persona hoy día quizás quiere ver los resultados más rápido o quizás tener un mayor retorno, quizás por un factor psicológico netamente, quizás el mercado chileno puede ser mucho más atractivo en ese sentido. Sin embargo, si estamos pensando en el largo plazo, o sea, una estrategia de inversión en dividendos, al menos yo creo que debería estar pensado entre 7 y 10 años. Si alguien quiere resultados en 2 3 años, los dividendos no es lo suyo, a no ser que tenga un gran capital, un gran capital. Entonces, hay muchos factores que van a hacernos inclinar por un mercado u otro. Uno de esos es la rentabilidad por dividendo. ¿Ya? Yo estoy convencido que en Chile podemos encontrar un mayor retorno hoy, no tan agresivo en el futuro, sin embargo, en el mercado internacional, en el larguísimo plazo, va a destrozar por mucho a una inversión de mucho más alto retorno. Hay otras perspectivas también que quizás no son tan numéricas y hay que analizar, que tiene que ver un poco con la seguridad, el riesgo país, ¿cierto? Geopolítico, donde, o sea, nos guste o no, seguimos estando en Latinoamérica y El barrio. hemos visto en el barrio, exacto. Entonces, hemos visto algunas cosas que han pasado con nuestros vecinos, hemos visto muchos temas políticos y eso, por supuesto, que va a afectar al desarrollo de las empresas, al crecimiento del país, cosa que, por ejemplo, no se ve en Estados Unidos, que sigue siendo la economía dominante, el país que prácticamente controla el mundo, por así decirlo. Entonces, claro, hay una mayor, entre comillas, seguridad desde ese punto de vista. ¿Ya? Entonces, también tenemos mayor riesgo quizás hoy día compensando estas mayores rentabilidades, que no deja de ser un tema también. Claro, El tema no, impositivo, como bien dijo Álvaro, también es un tema importante. O sea, ya tenemos una retención en origen de supuestamente hoy día un 15% y además tenemos que pagar acá. Hoy día si invertimos directamente en la bolsa chilena, en la bolsa de Santiago, no tenemos, no pagamos dos veces. O sea, pagamos lo que haya que pagar según nuestra tabla, nuestro global complementario y eso también puede ser bien beneficioso. Recordemos que cuando invertimos en dividendos, cuando nosotros recibimos ese pago ya tenemos que tributar, cosa que no ocurre en las acciones de crecimiento o en los ETF, por ejemplo, de dividendos que son de acumulación. Entonces, también depende mucho la etapa en la que estemos, si vamos a irnos, si queremos pagar el impuesto ahora, en la medida que recibimos el dividendo, o bien lo vamos a pagar al final ya cuando retiremos. También es un factor quizás que para algunos puede ser importante. claro que hay que recordar que los impuestos, que los dividendos que pagan, que los impuestos que pagan los dividendos en Chile de las empresas chilenas
no todos los accionistas van a pagar. Hay accionistas que no van a pagar impuestos por los dividendos. Aquí vamos a compartir la pantalla del impuesto global complementario, la tablita. ¿Ya? Entonces, esta es la del año 2024. Entonces, ¿cómo funciona esta tabla de impuestos? Las personas tienen distintos tramos sobre su renta. Entonces, el primer tramo, que está exento del pago de impuestos, son personas que reciben rentas totales, sumando todas las rentas dentro de los cuales están los dividendos, de hasta 10.400.000 pesos en el año. Entonces, una persona ganaba, qué sé yo, 800.000 pesos mensuales, 9.600.000 en el año, y recibió 500.000 pesos en dividendos, esa persona no va a pagar impuestos. Las empresas cuando tienen utilidades, pagan un impuesto, que es el impuesto de primera categoría, y el accionista puede utilizar hasta el momento, porque esto en las reformas tributarias quieren cambiarlo, siempre hay cosas que van pasando con la reforma, pero hasta el momento los accionistas usan parte de ese impuesto que pagó la empresa como un impuesto ya pagado. Entonces hay muchos accionistas en Chile que realmente no están pagando impuestos, porque la empresa ya pagó más del que le corresponde. Y si ese fuera el caso, podría estar recibiendo una devolución de impuestos. A diferencia de Estados Unidos, que naturalmente pagamos el impuesto en origen de allá y después tenemos que lo que llega entra al global, ¿vale? Entonces, esto Claro. es bien interesante. Esta tablita lo podremos explicar más en detalle en próximos videos, pero aquí vean los tramos. El segundo tramo entre 10.400.000 y 23 millones, 23,38, y acá están los distintos factores tributarios que se van pagando. Obviamente no se paga sobre el total, o sea, si una persona ganó 50 millones de pesos en el año, que estaría aquí, no es que pague el 13,5% de los 50 millones. La forma de cálculo es 50 millones por el factor menos la cantidad a rebajar que hay impuesto interno. Y si esa persona pagó más impuestos, va a recibir devolución de impuestos. Entonces, el tema de los dividendos, de los impuestos, de los dividendos en Chile, yo sé que muchas personas tienen la duda, pero no hay una tabla única porque va a depender exclusivamente de la situación personal de esa persona. Entonces, lo cual Exactamente. puede ser beneficioso o perjudicial. Mm. Pero en Estados Unidos, lo que sabemos que sí o sí tenemos que pagar 15% allá de frente. Sí. Lo otro es que Cosa que lo quieren cambiar, vamos a ver si avanza o no avanza. También querían aquí en Chile que se pagara un impuesto directo sobre el dividendo. claro, Afortunadamente, a la fecha de grabación de este video, eso no ha pasado, entonces sigue claro. siendo interesante. Y después habrá que evaluar si sigue siendo todavía interesante o no. Exactamente, exactamente. Entonces, Mm. hay una diferencia tributaria. Tenemos diferencias de múltiplos. El mercado norteamericano en general es más caro, tiene más crecimiento, pero es más caro. El rendimiento de entrada por dividendo allá va a ser más bajo, pero con potencial de crecimiento en el largo plazo. Entonces, a mi juicio, hay que tener los dos. Y después viene otra variable, que es el dólar, que puede ser beneficiosa o perjudicial. Cuando compramos en Estados Unidos, tenemos que comprar en dólares. Y ese puede ser un problema o un beneficio. Porque se habla de que el dólar es estructuralmente alcista en Chile, y eso no es verdad. El dólar no es estructuralmente alcista, de hecho vamos a la página de la bolsa. En los últimos años ha subido, pero no es estructuralmente alcista. Aquí estamos en la página de la bolsa y nosotros aquí podemos pinchar el dólar. Así que vamos a ver series de precio del dólar, que ahora es una locura el dólar, 957. Entonces, el rango de precio. Si vemos el año anterior, estaba naturalmente más barato, entonces aquí empezamos a ver una pendiente alcista. 2022 promedio también más barato, 2021 más barato, entonces aquí obviamente ha habido un incentivo. 2020 también más o menos más barato, pero ¿de qué depende el dólar? El dólar depende de oferta y demanda. El tipo de cambio en Chile es de flotación limpia, o sea, depende 100% de oferta y demanda. Y básicamente, si hay más riesgo país, el dólar va a ser alcista, pero si hay menos riesgo país, de hecho, vámonos a años anteriores, vámonos al año, por ejemplo, a la década del 2000, fíjense el valor del dólar del 2000, más o menos 515 precios promedio. 2001 subió, estaba más o menos en rango 600 pesos. 2002, 660. 2003, 700. Y aquí empezamos una espiral bajista, ¿vale? Mm. Año 2004, dólar empieza a bajar. 2005, bajando. 2006, bajando. 2007, bajando. 2008, fíjense, 400 y tanto el dólar. Claro. ¿Por qué? Porque a la medida en que los países se van acercando al desarrollo, su moneda local se empieza a fortalecer respecto al dólar. Año 2009,
Post-crisis subprime, empieza a haber un repunte en el precio del dólar, puede ser el dólar moneda de refugio, año 2010, 500 y tanto, 2011, 400 y tanto, fracción. Y recuerdo cómo era Chile en esos momentos con el dólar. Ahí mi papá siempre me decía, oye, hay que comprar dólares, hay que comprar dólares. Es absurdo el dólar bajo 500 pesos, ya. Comprar dólares barato. 2012, 400 y tanto, 500, 2013, 400, 500, y aquí empezó sobre 500 y 600. Este era un valor razonable, más o menos. Pero tuvimos una serie de tiempo importante donde el dólar fue bajando. Entonces, en la medida en que el riesgo país disminuya, el dólar debería ir bajando. Si el riesgo país aumenta, el dólar va a ir aumentando. Entonces, ahí los accionistas, inversionistas, tenemos que tener una noción de, bueno, el riesgo país puede ser más bajo, va a aumentar el riesgo país. El riesgo país está muy ligado a las políticas que puedan tomar nuestros gobernantes. Eh, ¿Va a ser más alto o va a ser más bajo? Si pensamos que estamos en un país, de hecho vamos al 2019. 2019, fíjense, el dólar que teníamos en 2019, 680, etcétera, y post estallido social, cómo empezó una velocidad tremenda de aumento del dólar por riesgo país, aquí principalmente. El dólar empezó a subir violentamente. Entonces, claro, el inversionista que ha estado invertido en dólares en Estados Unidos ha tenido ganancias de capital y junto con eso ha tenido apreciación del dólar. Pero la apreciación del dólar va a ser para siempre. Yo no creo que sea para siempre. Si es para siempre, tendría un problema estructural en el país, que sería Correcto. complejo. Pero esta otra variable que tenemos que considerar cuando estamos comprando acciones. Y si estamos comprando acciones con un dólar a 9,57 y el dólar empieza a bajar, toda esa eventual ganancia en dólares se va a ver perjudicada con el tipo de cambio. Y viceversa, ¿ya? Si tenemos acciones que las compramos quizás caras, pero el precio bajó de la acción en dólares, pero el tipo de cambio sigue aumentando, vamos a tener un beneficio, pero en muchos casos terminamos neteados. Así que es bien interesante lo que ocurre allá. Obviamente, si nuestro país se sigue deteriorando como estuvo en algunos años, naturalmente la inversión en dólares va a ser buena, como lo era en Argentina. O sea, ¿en qué había que invertir en Argentina? En dólares. Dólares. En dólares fue una de las mejores inversiones allá. Correcto, correcto. Entonces, ese también es un factor importante a considerar. Si hoy día vamos a invertir en empresas dividenderas que quizás nos están dando un bajo retorno y más encima estamos comprando a valorizaciones altas y además con un precio alto del dólar, puede ser que perdamos un poco de potencia, ¿cierto?, inicial en este proceso. Y eso quizás haga que la inversión sea todavía más a largo plazo. Insisto, Estados Unidos es un excelente mercado para invertir en empresas dividenderas, siempre y cuando el horizonte de inversión sea más de Muy 7 largo. años, 7, 10, 15 años. ¿Ya? Claro, que allá es Entonces, tremendamente exponencial. correcto, correcto. Los resultados después son espectaculares. De hecho, hay varios estudios, varios libros que lo demuestran, pero es un factor a considerar también el tiempo de inversión, qué tan ansiosos vamos a estar, qué tan preparados vamos a estar para las caídas, porque estamos hablando de un periodo largo donde probablemente vamos a tener ciclos buenos, ciclos malos, y cómo vamos a enfrentar esas situaciones. En Chile no deja de ser lo mismo, igual vamos a tener ciclos buenos, ciclos malos, igual hay que invertir a largo plazo. eh, pero claro, por ejemplo, si alguien está buscando un mayor retorno por dividendo, quizás ya tiene un capital importante, a lo mejor hoy día puede ser bien atractivo, no sé, la bolsa chilena. Incluso si no tienes un gran capital, igual al tener un alto retorno por dividendo actual, puedes reinvertir más rápido y por lo tanto a futuro también crecer. Entonces, sigue una lógica similar, insisto. Lo que no se gana con retorno en dividendo en Estados Unidos se compensa con la valorización de la acción y el crecimiento de la empresa. Aquí el bajo crecimiento de la empresa se compensa con un alto retorno por dividendo inicial. Entonces, son mercados totalmente distintos y por lo tanto no es fácil decir cuál es mejor, cuál es peor. Ahí ya entra el criterio del inversionista. Además que esto no es como el Barcelona o Real Madrid, en el cual, o sea, no podemos ser hincha del Barcelona y el Real Madrid al mismo tiempo, pero nadie te impide tener mercado norteamericano
y mercado chileno. No es como, tienes que escoger cuál de los dos. ¿No? Podemos tener los dos. Si queremos alto retorno por dividendo, venimos a Chile. Si queremos crecimiento, nos vamos a Estados Unidos. Y Mm, hay otro factor, que Estados Unidos es un mercado mucho más eficiente que el chileno. Naturalmente, por ser un mercado que está todo el mundo mirando, no hay tantas asimetrías de precio mm, respecto a valor. Versus que en el mercado chileno se puede encontrar eso. claro, Entonces, si la premisa es que no hay tantas asimetrías en el mercado norteamericano y además tenemos ETFs de muy bajo costo, 0,08% al año, 0,03%, el mercado norteamericano, a mi juicio, dado su eficiencia, es que los ETFs son un muy buen instrumento para entrar allá, porque estamos entrando con 200, 100, 150 empresas que cumplen ciertas características. Entonces, yo personalmente en Estados Unidos salí de mis acciones individuales y las transformé en ETF dividenderos, porque por ejemplo el HDB, que es uno que me gusta a mí, paga o sea, el cobro de comisión es 0,08%. O sea, en $10.000 te cobran $8 al año. Es correcto. inexistente. Y hay 75 empresas que están metidas adentro. El Degro hay como 300 empresas que están metidas adentro. Entonces, prefiero entrar ahí automáticamente diversificado a estar seleccionando acciones en un mercado que es sumamente eficiente, que no voy a encontrar esa divergencia, que sí a veces se puede encontrar en Chile de manera más grotesca, Correcto. sobre todo post estallido social. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dividendo en Bolsa de Santiago? ¿Dividendo en Estados Unidos? Depende de todos estos factores. Ahora es tarea de cada uno de ustedes y de nosotros poner esto en la juguera y ver qué resulta, y ahí veremos si tomamos una decisión u otra. Ambos mercados son distintos, por lo tanto, ambos son buenos y, como bien dice Álvaro, no tenemos por qué casarnos con una, podemos diversificar una parte aquí, una parte allá, dar mayor estabilidad pensando en crecimiento, sumado a un alto retorno inicial, puede ser una muy buena estrategia en el largo plazo. Sí, Así que la tener las dos. decisión, claro, la decisión queda ahí para cada uno. No, no, no hay ninguna mejor. Sí, yo creo que un portafolio terminal, que es este portafolio en el cual el accionista, inversionista puede decir, ya, listo, tengo un portafolio que quizás puedo vivir de este. Tiene que tener sí o sí participación en Estados Unidos. No Mm, creo que haya un portafolio sano terminal que no tenga participación en Estados Unidos. Y alto dividendo en Chile. O sea, yo estoy estableciendo mi portafolio en esa línea. correcto. Va para allá. Me ha costado comprar Estados Unidos por el tema del dólar, pero hay algo ahí metido en Estados Unidos. Y un punto adicional que no es menor, eh, cuando uno invierte en una estrategia dividendera, generalmente las empresas que entran dentro de ese grupo son las mismas. Claro. Entonces, cuando nosotros analizamos el mercado chileno, va a llegar un momento donde ya analizamos todo su estado financiero, la empresa, cómo funciona, y más o menos uno ya establece cuáles son las 10, 20 o 30 empresas más o menos en las que uno va a invertir. Y ahí puede ser que uno diga, ok, este mercado ya lo barrí completamente y ahora me voy a analizar otro mercado al que finalmente vamos a llegar a la misma conclusión. Las empresas dividenderas suelen ser las mismas, las que mantienen este crecimiento, las que tienen políticas de dividendo que han repartido muchos años, y a lo mejor ahí si alguien quiere analizar estas empresas y poder tomar, elegirlas individualmente, también es una forma totalmente válida, pero vamos a llegar a las mismas empresas. Entonces, este también es un mensaje importante. En cualquier mercado del mundo, cuando nosotros pensamos en dividendos, finalmente vamos a terminar hablando, lo más probable es que de las mismas empresas. ¿Ya? Y eso es súper provechoso porque en el mercado internacional hay mucha gente que lleva muchos años analizando esto y ya te puede decir cuáles son las empresas icónicas por excelencia en las que uno podría empezar su análisis. ¿Ya? En Chile hay mucha menos información, pero también ya más o menos uno puede saber cuáles son las estrellas de ese grupo. Claro. De hecho, antes de terminar, simplemente compartir pantalla y mostrar para complementar lo que decía Víctor. Este es un ETF norteamericano, el HDB. Y si vemos las principales posiciones, tenemos Exxon. Este ETF es de High Dividend, ¿vale? 3% High Dividend en Estados Unidos.
Entonces tenemos Exxon, Chevron, Verizon, Johnson Johnson, AbbVie, Merck, Philip Morris, Pepsi, Coca-Cola. ¿Vale? Es el retorno por dividendo en un instrumento que es de high dividends, allá 3,35% al año. ¿Vale? Claro. Si vemos el DEGRO, las principales posiciones que tienen, acá está el DEGRO, dentro de las principales posiciones de estos dividendos crecientes tenemos Exxon, tenemos Microsoft, que tiene baja rentabilidad por dividendo, pero creciente. Mm. Chevron, Exxon y Chevron eran las dos principales del otro. Está Apple, JP Sí, Morgan, Johnson Johnson, AbbVie, Procter Gamble. O sea, hay varias que se repiten allá. exacto. Y eso lo vamos a encontrar. Y es clásico. Y esto, si miramos los portafolios dividenderos de Estados Unidos de hace 20 años, partes de estas son las mismas. Mm. ¿Vale? Y en Chile las dividenderas son las mismas y en España son las mismas y tenemos un grupo de empresas que va haciendo las mismas y los portafolios dividenderos son bien parecidos. ¿Qué es lo que cambia? Van a cambiar obviamente los porcentajes que va a tener cada accionista porque va a estar entrando en momentos distintos y los precios de entrada que van a ser distintos. Pero los portafolios hay muchos nombres que son comunes. Correcto. O sea, en un portafolio toma a un grupo de accionistas norteamericanos que le gusten los dividendos y en el 90% de los portafolios va a estar Procter Gamble, va a estar Johnson Johnson, va a estar JP Morgan, Claro. Chevron, ExxonMobil, van a estar esas, Vamos a tener McDonald's, una campana de Gauss. El claro, centro van a ser las mismas y después cada uno tendrá ahí en función a su criterio, su conocimiento, lo que le haga sentir más tranquilo o no. Pero en general son las mismas. Pasa en una estrategia dividendera eso. sí, sí. Y eso es lo bueno. Es Eso es bueno o lo malo, bueno. pero eso es bueno. Claro. Em, Oye, para terminar, vayan a ver este video. Cómo hacerse rico con dividendos de un libro muy bueno. Se explicamos el libro ahí de Mark Lichtenfeld. Todos deberían leer ese libro sí o sí, pero vayan a ver el video antes de leer el libro. ¿Vale? Exacto. Y ahí explica muy bien cómo funciona el tema de Estados Unidos en base a dividendos, el DGI, la importancia del tiempo, cómo opera, cuál es la filosofía dentro de la inversión en dividendos allá. Y el libro lo explica muy bien con datos concretos, con ejemplos numéricos. Muy buen libro. Nosotros en el video que les vamos a dejar hablamos, comentamos sobre algunas cosas relevantes.